Bueno, en este video nos vamos a ocupar de un grupo de biomoléculas llamada lípidos, ¿sí? Los lípidos son biomoléculas, como dije anteriormente, constituidas por átomos de carbono, hidrógeno y en menor proporción por oxígeno. Y también pueden contener el elemento fósforo, azufre o nitrógeno, ¿sí? Los lípidos son un grupo de sustancias químicas con una estructura química muy diversa, ¿sí? Tiene diferentes estructuras químicas, y esta versatilidad en tener diferentes estructuras le permite a los lípidos cumplir variadas funciones dentro del organismo. La característica que es común a todos los lípidos es que son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Los lípidos también se pueden clasificar en dos grandes ramas, como los saponificables, que son los que contienen ácidos grasos en su constitución, y los lípidos insaponificables, que no los poseen, ¿sí? Entonces, ¿dónde se encuentran los lípidos? Bueno, si vemos la imagen esta, tenemos en la palta, en las nueces, en el salmón, en el aceite, ¿sí? Se encuentran varios de los alimentos que nosotros consumimos cotidianamente. Bien, los lípidos ¿sí? Tienen diferentes funciones, como hemos dicho anteriormente. Se dividen en tres grandes ramas. Una primera función es la de almacenamiento de energía, ¿sí? Se almacena en forma de triglicéridos, y estos sirven como fuente de energía cuando los niveles de glucosa en sangre son muy bajos, ¿sí? ¿Qué hace el organismo? Bueno, degrada este almacenamiento de energía, estos triglicéridos, para poder satisfacer las necesidades básicas del organismo, ¿sí? Otra de las funciones que tienen los lípidos es la función reguladora, ¿sí? Por ejemplo, las hormonas, ¿sí? Tenemos la hormona de crecimiento, las hormonas sexuales, masculinas y femeninas, ¿sí? Y bueno, la función principal es la reguladora a través de estas hormonas, ¿sí? Por eso dice que regula el metabolismo. Bien. Función estructural también, ¿sí? Cumplen funciones estructurales constituyendo las membranas celulares, ¿sí? Y lo que se conoce con el nombre de bicapa lipídica, ¿sí? De las células. Bien. También lo podemos clasificar, como dijimos antes, en saponificables e insaponificables, ¿sí? Los lípidos saponificables son los que contienen ácidos grasos en su constitución. Los lípidos saponificables son los glicéridos, las ceras y los fosfolípidos, ¿sí? Estos se hidrolizan con facilidad y se los denomina lípidos complejos, ¿sí? Hidrolizarse, recordemos que es destruir su estructura cuando se colocan en agua o reaccionan con el agua, ¿sí? Bien, los lípidos insaponificables son los que no poseen ácidos grasos en su constitución y están constituidos por los esteroides, las prostaglandinas y los terpenos, ¿sí? Estos no se hidrolizan con facilidad, o sea que no reaccionan con el agua, y se denominan lípidos sencillos. Bien, acá tenemos los glicéridos y las ceras, ¿sí? Son ésteres de ácidos grasos, ¿sí? La reacción de un alcohol con un ácido carboxílico. Por ejemplo, los glicéridos son ésteres del glicerol, ¿sí? Que es el 1,2,3 propanotriol, ¿sí? Y las ceras son ésteres de alcoholes de gran peso molecular, ¿sí? Que tienen cadenas carbonadas muy largas. Pueden presentarse en estado sólido o líquido a temperatura ambiente, ¿sí? Los lípidos que se encuentren a temperatura ambiente en estado sólido se la van a denominar grasas, mientras que si se encuentran en estado líquido se los va a denominar aceites, ¿sí? Bien, y los ácidos grasos que pueden formarse son de cadena lineal, que se lo denomina saturados, o insaturados cuando presentan algún doble enlace, ¿sí? Y acá tenemos la lista de los ácidos grasos, ¿sí? Según la cantidad de número de átomos de carbono y según si el ácido graso es saturado o insaturado. Y acá indica la fórmula, ¿sí? Bien, los glicéridos y ceras, ya lo dijimos, se originan por la reacción de ácidos grasos con el 1,2,3 propanotriol. La reacción que representa esta formación es la siguiente, ¿sí? El glicerol, ¿sí? O el 1,2,3 propanotriol, que es este compuesto, reacciona con 3 moléculas de ácido graso para dar un éster de eso, ¿sí? Cada uno de estos grupos oxidrilos reacciona con el grupo ácido, que se encuentra en cada extremo del ácido graso, y forma esta sustancia que es un triglicérido, ¿sí? Y se liberan 3 moléculas de agua. Los fosfolípidos son los constituyentes de las membranas celulares, y a diferencia de los glicéridos, ¿sí?
se origina por la reacción de esterificación también, ¿sí? Donde en lugar de reemplazar, digamos, el último oxidrilo no va a reaccionar con un grupo, con un ácido graso, sino que va a reaccionar con un grupo fosfato, que es este compuesto que está acá, ¿sí? Esa es la única diferencia, o sea, van a estar esterificados los dos primeros alcoholes con un ácido graso, y el último va a estar esterificado por un grupo fosfato, ¿sí? Y presentan un comportamiento anfipático. ¿Qué significa esto? Bueno, la cabeza del fosfolípido va a ser hidrofílica, o sea, afín al agua, por eso se va a orientar del lado externo de la membrana celular, mientras que las cabezas que van a ser hidrofóbicas se van a orientar hacia el interior. Bien, luego tenemos los esteroides, que son moléculas policíclicas complejas, ¿sí? Que se encuentran en todas las plantas y animales. Son lípidos sencillos, como habíamos clasificado en un comienzo, y se basan en un sistema de 4 anillos, ¿sí? Y bueno, los esteroides son los constituyentes de las membranas hormonas, de las hormonas sexuales y del colesterol, ¿sí? Entonces acá tenemos al estrógeno, la estructura del estrógeno con estos 4 anillos, la estructura de la testosterona, ¿sí? Y la del colesterol, es esta, ¿sí? Los anillos se nombran con letras que van a ser siempre las mismas, ¿sí? El primer anillo este es el A, el B, el C y el D. Luego tenemos las prostaglandinas, ¿sí? Que son moléculas que derivan de ácidos grasos y que actúan como reguladores bioquímicos, ¿sí? Afectan al sistema nervioso, muscular, circulatorio y reproductivo, ¿sí? Desempeñan funciones importantes en la regulación de funciones como la presión sanguínea, la coagulación y la actividad del sistema digestivo, ¿sí? La estructura básica de cualquier prostaglandina va a ser esta, ¿sí? Y por último tenemos a los terpenos, ¿sí? Que se encuentran en toda clase de seres vivos y son sintetizados por las plantas. Y en ellas cumplen muchas funciones primarias como la pigmentación de la planta y forman parte de la clorofila, ¿sí? Y este es el responsable, ¿sí? De las esencias del eucalipto, del pino, del limón, naranja, mentol, alcanfor y cualquier otra sustancia, ¿sí? Entonces acá está cada una de las estructuras, ¿sí? De los terpenos, esta es la estructura básica de cualquier terpeno, y esto se va combinando y van formando estos anillos, ¿sí? Y esta es la característica principal que le va a otorgar a cada una de estas sustancias, ¿sí? De estas cosas que conocemos cotidianamente, el olor característico, ¿sí? En este caso, acá tenemos al limoneno, ¿sí? Que le va a dar el gusto tanto al limón como a la naranja, el mentol, ¿sí? Que es este compuesto, y el pineno, que es la esencia de pino característica, ¿sí? Con esto se terminan los lípidos.